A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, sí, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora y nos ven por Radio Caracas Radio, la emisora que se ve y se escucha. Recuerden que en la dirección general de la estación se encuentra el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en lo que es la producción de este espacio el amigo César Umbría, y en los controles Gregorio González, quien les habla Eduardo Battistini, como todos los lunes de Primera Justicia. Les pido excusas por que hoy me tocó estar en el Aeropuerto Internacional del Dorado resolviendo un problema de migración con algunos connacionales, y es por eso que me toca hacer el programa desde acá. Así que les pido excusa por la colocación del tapaboca, pero por normas de seguridad debo hacerlo dentro del aeropuerto. Hoy vamos a tener un programa dedicado a conversar sobre las declaraciones recientes de la alcaldesa de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, referente a la criminalidad en la ciudad de Bogotá y su relación, como ella lo indicó allí, con los venezolanos. Para eso vamos a estar hablando con Zair Mundarain, y también vamos a estar conversando con Osvaldo Ortiz, que es un influenciador colombiano que también, Dios mediante, lo tendremos también en el programa. Y yo quería empezar mi editorial precisamente hoy con la referencia a estas declaraciones infelices de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Lo primero que hay que decir es que nosotros no nos oponemos a que quien comete un delito en territorio colombiano no solamente sea sancionado, no importa cuál sea su nacionalidad, sino que se le aplique todo el peso de la ley. Ahora, lo que no es aceptable, lo que es inaceptable, es que desde una posición de gobierno, siendo una líder importante dentro de la política colombiana, pero además en el ejercicio de la función de la alcaldía más importante del país, se pretenda decir, etiquetar, estigmatizar a los venezolanos con el tema de la criminalidad en la ciudad de Bogotá. Lo que tenemos para eso es, en primero, decirle que según datos de Migración Colombia, apenas el 4% de los delitos que se cometen en el país lo cometen personas con nacionalidad extranjera. Ni siquiera endosar o de responsabilizar la nacionalidad o la migración a efectos de la criminalidad dentro del territorio colombiano. Yo no quiero entrar en los temas o los detalles internos del manejo de la seguridad de la ciudad, porque no me corresponde, no solo como extranjero, sino además no me corresponde entre mi función diplomática, pero sí quiero hacer énfasis en los aspectos positivos que ha traído la migración venezolana para Colombia. Lo primero que hay que decir y agradecer es al presidente Iván Duque y a todo el gobierno nacional por la acogida que ha tenido con los más de 2 millones de venezolanos que han llegado a territorio colombiano, y con las políticas que se han realizado para lograr no solamente la regularización de ellos en territorio colombiano, sino también para darle acceso a la salud, a la educación, y que se puedan insertar en la vida productiva de Colombia. Ahora, a esto también hay que sumarle que la migración venezolana es una migración que está contribuyendo con el desarrollo económico del país, porque es una migración que viene a trabajar, es una migración que viene a dar el día a día en la calle, no solamente para ganarse el pan, sino también para producir, y que muchos de ellos también pagan impuestos, muchos de ellos contribuimos de manera formal a la economía colombiana, y yo creo que es prudente que eso también se destaque. Pero además también hay que destacar un lazo histórico de relación, de hermandad entre Venezuela y Colombia. No olvidemos que durante los años 90 millones de colombianos estuvieron en territorio nacional huyendo de la situación de crisis, de criminalidad y de violencia que generaban no solamente el narcotráfico, sino la guerrilla colombiana en territorio colombiano, y fueron acogidos en territorio nacional, y los venezolanos fuimos siempre muy abiertos, no solamente a la migración colombiana, sino a toda la migración. Es por eso que hoy muchísimos de nosotros llevamos apellidos italianos, españoles, portugueses, pero también hay muchos venezolanos colombianos que, hemos sido parte de esa mezcla y de esa forma en que la migración en Venezuela fue tratada. Con lo cual, yo hoy quiero, en primer lugar, rechazar esas declaraciones de la alcaldesa Claudia López en contra de los venezolanos. Todos los genocidios, las peores violaciones a derechos humanos y los actos más crueles de persecución por nacionalidad siempre han empezado con una declaración que da pie a la xenofobia y al odio. Es por eso que debe controlarse ese tipo de declaraciones, y no podemos en ningún momento avalarlas, todo lo contrario, las condenamos profundamente y exigimos rectificación en las mismas, porque además los venezolanos exigimos respeto.
respeto por los venezolanos, que en la gran mayoría de los venezolanos, yo diría que en un 99,9% somos personas de bien, que como digo, hemos venido a trabajar y a impulsar no solamente nuestro desarrollo personal, sino también el desarrollo personal y colectivo de este país. Pero además de eso, también queremos decir que estas declaraciones van en contra de los mismos datos oficiales que ha dado Migración, de las mismas razones que Migración ha esgrimido para hablar de la migración venezolana en positivo, y que lamentablemente eso, en vez de ayudar, lo que hace es dividir mucho más. Pero además queremos recordarle a la alcaldesa de Bogotá que los venezolanos hemos precisamente huido de Venezuela, más de 5 millones de venezolanos hemos huido del país por el discurso de odio, de persecución, de estigmatización, y que es lamentable que ella pueda o empiece a repetir ese tipo de discursos que en nada contribuyen a la unión y a la hermandad que tenemos los venezolanos y los colombianos. Hoy, en muchísimas casas de colombianos, por ejemplo, los domicilios llegan de manos de venezolanos. Hoy, por ejemplo, en muchísimos locales comerciales, quien te atiende es un venezolano. Hoy, en muchísimos restaurantes y sitios de comida, quien te brinda un servicio es un ciudadano venezolano. Es decir, los venezolanos estamos en Colombia trabajando y estamos al servicio de la sociedad colombiana para juntos sacar adelante este país, pero también pensando claramente en que nuestro norte es cambiar la situación en Venezuela para poder regresar y poder reconstruir nuestro país. Así que si le damos una recomendación muy respetuosa a la alcaldesa de Bogotá, es que se une en el discurso contra la dictadura de Venezuela, que ella lo ha hecho en anteriores oportunidades, y que se centra allí en esa lucha por los derechos humanos, por el rescate de la democracia en Venezuela, que esa es la mejor manera de contribuir con los venezolanos, porque al final del día, en la medida en que logremos el cambio en Venezuela, los venezolanos vamos a volver a nuestro país, porque los venezolanos amamos Venezuela, porque los venezolanos queremos construir nuestro país, queremos que nuestras familias crezcan en Venezuela, y lo que estamos viviendo es una pesadilla producto de un régimen de izquierda, comunista, que lamentablemente pues ha llenado de hambre, de miseria y de pobreza al pueblo venezolano. Así que con esto voy a despedir el corte, y al regreso entonces estaremos conversando con Zair Mundarraín, quien es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, del gobierno interino, el presidente Juan Guaidó, para que sigamos ahondando en este tema aquí en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Nuevamente les pido excusas
por las fallas que pueda tener mi transmisión, pero me encuentro en el aeropuerto del Dorado atendiendo unos temas consulares de la embajada del presidente Guaidó en Venezuela con algunos connacionales, y en este momento tenemos en línea a Zair Mundaray. Zair, bueno, fue fiscal en Venezuela, abogado además con amplia experiencia en materia de derechos humanos y en materia penal, y además de eso es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en la República de Colombia. Con él vamos a hablar hoy sobre las recientes declaraciones que realizó la alcaldesa de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, donde de alguna u otra forma se estigmatiza de manera muy clara a los venezolanos, tratando de vincularlos al aumento de los índices de criminalidad. Así que le damos la bienvenida a Zair, y lo primero que te quería preguntar, bueno, ¿cómo valoras estas declaraciones de la alcaldesa Claudia López? Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, en principio deben generarnos altísima preocupación, porque no se trata de la declaración que da cualquier persona, cualquier ciudadano, sino se trata, acá en Colombia es bueno que la gente entienda que el alcalde de Bogotá es casi que el segundo funcionario público de mayor relevancia del Estado. Además tiene otra particularidad que de alguna manera contraría casi toda la política pública nacional que ha llevado a cabo el presidente Duque en materia de aceptación y que ha procurado la inserción de los venezolanos que huyen de la grave crisis nacional que todos conocemos. Entonces, esto tiene un valor inmenso, una fuerza inmensa, y debe recordarnos, desde mi perspectiva, algunos gravísimos episodios históricos que ha vivido el planeta, en los cuales declaraciones de altas autoridades y mediante la utilización de los medios ha logrado estigmatizar a grupos humanos que sean identificables, y ha provocado consecuencias gravísimas con respecto no solo del señalamiento, sino que pasan a la agresión física, al exterminio de las personas, a unas desventajas frente a la ley que son sumamente importantes de visibilizar. Hay que tener en cuenta además que la alcaldesa es la jefa de la policía dentro de Bogotá, y que Bogotá es la ciudad que tiene la mayor cantidad de migrantes venezolanos en toda Colombia. De modo que si estas palabras se leen como una política pública, todo el comportamiento del aparato represivo legítimo del Estado puede sumarse pues, a tener algunas acciones que sean contrarias a derecho, contrarias a lo que es el mismo artículo 100 de la Constitución colombiana, que establece igualdad entre nacionales y extranjeros, y tener un tratamiento diferencial violatorio de los derechos fundamentales. Entonces yo creo que de verdad es un gran error, es un despropósito. Nos encontramos ante una situación muy grave. Yo creo que hizo muy bien el embajador Tomás Juanipa en salirle al paso de una manera técnica, con cifras, sin caer en diatriba. Ha habido mucho respaldo desde el punto de vista de la academia, de grandes personalidades que se han pronunciado sobre esto, pero también ha habido lo contrario, Eduardo, y esto hay que leerlo con mucho cuidado, que es que gran parte de este mensaje va dirigido a una población que compra el populismo como un mecanismo, como ese discurso permanente de que la culpa siempre es de otro. Yo me refería recientemente a un artículo que escribí en La Silla Vacía, que cuando algún populista se encuentra en alguna encrucijada en la cual no puede resolver algún problema, siempre trata de culpabilizar a alguien más. Y es muy fácil en el caso de Bogotá estigmatizar a un grupo humano que es bastante visible, porque somos muchos, y muy variopinto además, porque hay venezolanos muy exitosos, comerciantes de toda índole, gerentes, profesionales, pero se refiere precisamente a un grupo humano que es el más visible, que es el más desfavorecido. De modo que esto tiene una combinación no solo de xenofobia, sino de aporofobia, que es esa estigmatización del pobre, de aquella persona que viene además en unas condiciones de vulneración de derechos fundamentales desde Venezuela, donde sobre todo los derechos sociales, económicos y culturales le han sido vulnerados, y se encuentra con una nueva barrera, que es que el funcionario público que está llamado a integrarlo a esta sociedad es quien le propone una barrera y quien genera un discurso a sus seguidores, que no son pocos, son muchísimos. Hay que recordar que la alcaldesa ganó por amplio margen en esta ciudad,
que son muchos, y entonces este grupo humano puede responder a este llamado. De modo que esto es sumamente peligroso. Yo creo que hizo bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pronunciarse este domingo. El fin de semana sacó una alerta. Las alertas tempranas de la comisión son importantes porque está indicando lo que he dicho, que hay un discurso xenófobo, luego que no se trata de un discurso de cualquier funcionario, sino de un funcionario de alta importancia, con mucha cobertura, que ha utilizado medios y que es en contravía de los deberes constitucionales y de derechos fundamentales que tiene, porque este funcionario tiene unos deberes de integración, tiene unos deberes de mantenimiento de la paz, tiene unos deberes de acogida de población migrante vulnerable, y por el contrario lo que está generando es un rechazo poblacional que es sumamente peligroso. Así es, te recuerdo que estamos conversando con Zair Mundarraín. Zair es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Colombia, sobre las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López referente a los venezolanos y su supuesta relación con los índices de criminalidad en la ciudad de Bogotá. Y quería rescatar de lo que comentaba Zair, que precisamente hace meses nosotros denunciábamos, y Zair lo hacía de manera muy vehemente, también el embajador y todos quienes hacemos vida en este momento en la embajada del gobierno interino del presidente Guaidó en Colombia, sobre unas declaraciones muy parecidas de quien hoy usurpa el poder en Venezuela, que es Nicolás Maduro, donde pretendía darle la connotación de quienes los responsables de la supuesta infección del coronavirus en Venezuela eran los migrantes que retornaban a nuestro país, y los llevó a calificar incluso de armas biológicas, con lo cual coincido en que el paralelismo de la simbología de ambas declaraciones nos da mucho que pensar, pero además también nos pone muy en alerta sobre esa observación que tú hacías de lo peligroso que puede llegar a ser un discurso como este. Sí, exactamente, Eduardo. Fíjate que, y por eso el tema de la estigmatización es muy propio del discurso populista, y eso hay que llamar la atención. En Venezuela, frente a la incompetencia, la improvisación y la irresponsabilidad del madurismo y del chavismo en general al momento de enfrentar la pandemia, siempre apuntó a culpabilizar a factores externos. Nunca son responsables de nada. Finalmente trataron de estigmatizar a los migrantes que van de retorno por todas las condiciones socioeconómicas que han tenido que afrontar, sobre todo en Latinoamérica, y como bien tú dices, los calificó de arma biológica, con lo cual desató toda una persecución de parte de los organismos de seguridad de Estado, quienes los encerraron, los llevaron a una especie de guetos, de campos de concentración, donde se les violentan todos sus derechos fundamentales, donde ni siquiera tienen la capacidad de comunicar aquello que les está ocurriendo, y además ya sabemos por años que Maduro ha dicho que las personas que se van del país son una suerte de apátridas, traidores a la patria, etc. Entonces, personas que vienen de enfrentar ese discurso, que tienen ese conflicto con la autoridad, con la pseudo-institucionalidad que está instalada al margen de la ley en Venezuela, vienen y confrontan a una institucionalidad que se entiende legítima y que también los responsabiliza de algo, pero los responsabiliza, y esto hay que llamar la atención también, Eduardo, sin dato. Y esto es muy importante. Mire, yo aplaudo el trabajo que han hecho las universidades colombianas. He leído al menos 6 estudios de las universidades de más alto nivel, Universidad de los Andes, Universidad del Externado, entre otras, que han tratado de buscar alguna vinculación, algún nexo, por mínimo que sea, entre los índices de criminalidad en Colombia y la llegada masiva de venezolanos. Todos los trabajos, inclusive un trabajo de una organización en Washington que es importantísimo, ninguno de ellos ha conseguido ni un solo elemento que indique que existe una variable entre el índice delictivo y la llegada masiva de venezolanos. Por el contrario, y eso es bueno decirlo también, hay una victimización de los migrantes, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, y es normal, porque grupos de delincuencia organizada, etcétera, los ven como presas fáciles de la comisión de la perpetración de una serie de delitos. Ya lo hemos visto en Trinidad y Tobago, donde las víctimas, por ejemplo, de trata son venezolanos. Hay venezolanas víctimas de trata en Colombia, lo hay también en Perú. Por el contrario, son víctimas. Y es tanto así que el director de Migración Colombia sacó unas cifras que son lapidarias y que coinciden además con el trabajo que hicimos desde el año pasado en las visitas de cárceles, Eduardo.
Recuerda que visitamos la cárcel de La Picota, ahí tuvimos una visita de aproximadamente 100 personas, 100 venezolanos detenidos, y la mínima, solo 3 de estos estaban vinculados con delitos graves, delitos contra las personas, homicidio y secuestro o extorsiones. El resto eran pequeños hurtos, tenencias de droga, incluso delitos que teniendo una defensa técnica adecuada son escarcelables, no estarían presos. De modo que no existe una relación entre criminalidad violenta e inmigración venezolana, al menos en Colombia, y todos estos estudios técnicos, que además son de altísimo valor y mucho sustrato científico, ha tomado muestras, ha investigado, ha ido a tribunales, toma las estadísticas de migración, las estadísticas de la Policía Nacional, las estadísticas del sistema de justicia, no han logrado conectar ambas cosas. Entonces, ¿cómo es que una funcionaria pública, en un discurso populista, como repito nuevamente, trata de generar una conexión que no existe? Y ciertamente no existe, porque todas las estadísticas lo desmienten. ¿Que tiene un problema con la inseguridad? Lo tiene, pero debe tratar de buscar el foco de su problemática en otras variables. Y siendo el delito un tema multifactorial tan complejo, no puede tratar de enfocarlo solamente, apuntar hacia los migrantes como chivos expiatorios de una situación que se está dando, pero de la cual la migración no tiene responsabilidad. Nosotros hemos dicho, además lo ha dicho el embajador innumerables veces, el que delinca que sea procesado. Está el sistema, tienen un sistema institucional fuerte, robustecido, de investigación, una fiscalía que tiene todos los recursos y tiene tribunales que tienen todos los recursos. Procesen a los que cometen delitos. Hasta ahora hay 1.500 venezolanos detenidos por la comisión de diversos delitos. Esto es menos del 0.08% de toda la población venezolana que hay, si tomamos en cuenta los detenidos. Y si tomamos en cuenta los aprendidos que no han quedado detenidos, entonces hubo el año pasado 11.000 personas detenidas por diversos delitos. De casi 2 millones que somos los venezolanos aquí, es aproximadamente 0.62% de la población. Entonces, ella está señalando que ese 0.62% de la población representa entonces a la totalidad de los venezolanos. Y eso no es aceptable, ni desde el punto de vista estadístico, ni desde el punto de vista técnico, y mucho menos como una autoridad pública que tiene el deber de defender a la totalidad de la población y no a segmentos poblacionales. De ahí lo peligroso de que un discurso como este cale y que haya acciones institucionales que violenten derechos fundamentales de los venezolanos, que ya vienen de una violación masiva de derechos por parte del chavismo. Así es. Hablando con Zair Mungaray. Zair es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Colombia. Y ya para ir cerrando el contacto, Zair, quería que también nos comentaras un poco lo que venimos haciendo desde la Embajada de Venezuela para apoyar con algunos servicios consulares a nuestros migrantes, ya que, bueno, este programa se escucha por YouTube, se ve y se escucha por YouTube, y hay muchos migrantes colombianos que sintonizan, y bueno, queríamos un poco que nos comentaras qué se está haciendo y cómo pueden hacer para incorporarse y ser beneficiarios de estos programas consulares. Sí, Eduardo, gracias. Ayer hicimos una jornada, desde mi perspectiva, extraordinaria. Se hizo la citación vía correo de las personas que hicieron solicitudes de carta de soltería, de fe de vida, y las personas que tienen que requieren una consulta jurídica. Contamos con un gran grupo, el personal de la embajada, pero también en un gran grupo de voluntarios, 10 abogados voluntarios, trabajadores sociales, personas de todas las profesiones que fueron a colaborar con la embajada, y pudimos atender a nuestros connacionales que desean contraer matrimonio, uniones estables de hecho, y que se les pide la carta de soltería. Aquellos pensionados, jubilados y todas estas personas que requieren por alguna razón dar fe de vida en algún ente público, se les entregó su fe de vida. Y cientos de personas que también tenían algunas dudas con temas migratorios, temas legales, laborales, temas de cualquier índole. Recuerda que una de las barreras que son, digamos, más importantes para la integración es el nuevo ordenamiento jurídico al que los migrantes se enfrentan. Entonces, esa posibilidad de evacuar sus dudas, de tener una orientación certera de cuáles son los caminos institucionales a seguir, también fue de gran valía. Entonces, todo venezolano que requiera alguna de esas 3 cosas, carta de soltería, fe de vida u orientación jurídica, no importa en dónde se encuentre, puede acceder a nuestra página web de la embajada, co.embajadavenezuela.org,
y por allí hacer una solicitud y le será atendida. Fíjate que antes de cerrar, quiero referirme a algo, Eduardo. Yo creo que más del 60% de las personas que atendimos ayer en el área jurídica, ellos fueron como venezolanos, pero cuando indagábamos, eran también colombianos, de alguna manera, o tenían padre colombiano, o tenían hermano colombiano, o tenían madre colombiana. Entonces, razonaba yo justo al terminar la jornada, hay una interculturalidad tan estrecha que no sabemos dónde empieza un venezolano y dónde empieza un colombiano, cuándo son las dos cosas o cuándo están fundidos realmente en una unión tan binacional, tan estrecha, que antes no habíamos advertido. Por eso cualquier estigmatización que se haga de un venezolano lo es también de un colombiano, en gran medida, un retornado, una persona que tiene sus raíces allá y volvió, o que tiene alguno de sus padres o abuelos es de un país u otro. De modo que es un despropósito generar cualquier discurso en Venezuela contra los colombianos o en Colombia contra los venezolanos, porque es tan estrecha la relación que es a veces difícil separar quiénes son de un lugar y de otro. Ayer yo puedo decir que más de la mitad de la población que atendimos era absolutamente binacional, no eran ni venezolanos ni colombianos, eran una cosa y la otra al mismo tiempo. Así es. Bueno, era Zahir Mundarraín, consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino del presidente Juan Guaidó en Colombia, por haber compartido con nosotros tus impresiones referente a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, y también comentándonos sobre el trabajo consular que se viene realizando desde la Embajada de Venezuela. Así que con esto vamos a un corte y al regreso estaremos conversando con Osvaldo Ortiz. Osvaldo Ortiz es periodista, pero además también es un influencer colombiano, con quien también estaremos hablando de estas declaraciones que realizó la alcaldesa Claudia López. Ya volvemos con más en su programa Contigo, aquí en Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. De nuevo le pido excusas a la audiencia porque me encuentro en el Aeropuerto Internacional del Dorado, bueno, apoyando a unos connacionales con unos temas migratorios y bueno, tuve que hacer el programa desde acá, con lo cual, bueno, me ven en el video con el tapaboca y espero que se pueda estar escuchando bien. Como les decía, antes del corte tenemos el honor de tener en el programa a Osvaldo Ortiz. Osvaldo Ortiz es periodista, pero además también es un influencer colombiano, pero más allá de esas dos cosas, yo digo que es un venezolano de corazón, es una persona que en las redes sociales ha alzado su voz para apoyar a nuestros hermanos venezolanos acá en Colombia y además siempre lo ha hecho desde el respeto. Lo he conversado con él en privado, hoy lo digo en público. Es una persona que cuando tiene que ser crítica ha sido crítica, pero cuando ha tenido que reconocer y apoyar también la lucha de los venezolanos, pues también lo ha hecho con mucha pasión, con mucha sinceridad, pero además también con mucha valentía. Así que hoy quería tenerlo en el programa porque, bueno, ha sido noticia no solamente en Colombia, sino en toda Venezuela, las declaraciones que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, yo las calificaría de infelices declaraciones referente a intentar relacionar la criminalidad en la ciudad de Bogotá con la migración venezolana. Así que quería darte la bienvenida, Osvaldo, y quería tu primera impresión, que ya la has dicho en redes, pero quería que para este programa que se ve y se escucha en toda Venezuela nos puedas comentar sobre eso. Gracias mi querido Eduardo por la oportunidad, hombre, por este espacio tan bonito que nos abres. Gracias por extenderme tu abrazo, igualmente la admiración es mutua. Creo que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, se refiere a la comunidad venezolana como esa comunidad que viene a trabajar a Colombia, ya ahí en el solo hecho de presentar que tenemos que darles trabajo y que al mismo tiempo muchos de ellos, porque ella se cuida de decirlo, al final del video, Eduardo, la gente aplaude de manera como si estuviera. Eso es mentira. Ella ha estado sembrando políticamente, insisto, de manera desafortunada sobre la mente de sus votantes. Eduardo, eso es no solamente xenofobia, eso está en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno no puede perseguir a la gente por el lugar de donde nació. Eso está en los comentarios de mucha gente diciendo, sí, esos venezolanos, y es mentira. Es una mentira que se ha hecho eco en el colectivo y que a delinquir. Y la tarea aquí es que todos levantemos la voz a través de espacios como este y digamos, hey, no soy un delincuente. O sea, demostrar que no somos delincuentes, Eduardo. Que ser migrante no es sinónimo de ser delincuente. Esa es la tarea a partir de ahora. Muy importante en Colombia y también en América Latina. Y quería comentarte además, Osvaldo, que nosotros lo decíamos, además, consecuencia de un discurso de estigmatización, de odio, de división, que lo que ha traído es el éxodo más grande de una población humana de exposición absoluta del presidente Iván Duque y de todo su gobierno, no solamente para acogernos en Colombia, sino también para brindarnos todas las posibilidades para regularizarnos, para poder tener un estatus migratorio, para poder serles útil también a este país que nos ha dado, como tú lo dices, vayan además absolutamente distantes de los datos reales. 0,05% de la migración venezolana en Colombia. Y además Migración Colombia decía que apenas el 4% más bien avanzar en el terreno político de cara a unas probables elecciones o a una probable aspiración, pero que lamentablemente no podemos los venezolanos en quienes somos migrantes en Colombia. Esa es la tarea. La tarea es identificar, pues como lo dices, va en contra de las estadísticas, va en contra de la data. Ella ha sido muy errática todo el año, no solamente con el tema del coronavirus, ha sido errático con el tema del manejo de las por miles de millones de pesos específicamente para manejar su imagen, para poder enviar un mensaje que ella quiere enviar, ella España, y ahora ella lo está haciendo, y no solamente eso, sino que está utilizando eso para crear odio en el corazón de la gente. Lo que hoy más nos preocupa es el odio, un tema muy delicado en nuestras manos, y es que esa migración, y esto debe tenerlo claro la gente, esa migración venezolana es legal, o sea, toda esa gente que se ha venido, gente que tiene sus papeles en regla, no es gente que ha venido de manera por la trocha a venir aquí, por favor, denme un espacio, no, migración ha estado, tuvieron que salir de su nación. Entonces,
que la Colombia de bien pueda concientizarse, no compre el discurso xenofóbico, que a menos que políticamente a nivel regional suceda algo, Colombia va a terminar, como vamos, en 3, 4, tocar las puertas de nuestra región. Si nosotros no somos capaces de recibir hoy a la crisis venezolana, con lograr pagarlo muy caro dentro de unos años. Entonces, ser migrante no es fácil, tú eres migrante, yo soy migrante, lo sabemos, migrar legalmente también cuesta, lo estamos haciendo, hay que evitar a toda costa migrar ilegalmente, pero que como lo hemos hecho muchos de aquellos que aunque no tenemos esa influencia política, sí tenemos una voz. Yo más allá de ser periodista, más allá de ser abogado, más allá de ser lo que colombiano, y detesto eso. O sea, detesto que por el hecho de que sepan que soy colombiano crean que soy narcotraficante. Lo mismo está sintiendo el venezolano hoy. Qué terrible que la gente levante la voz y diga yo no soy delincuente. Vamos a ver si iniciamos una campaña y le enviamos un par de mensajitos a Claudia, que sepa que en Bogotá hay gente de... Así es, Osvaldo. Bueno, quería agradecerte, Osvaldo, tu participación, tu voz siempre activa en defensa de los derechos de los venezolanos, pero en general de los migrantes, y bueno, seguir diciendo en nombre de toda la migración venezolana ese esfuerzo que tú haces con una voz que no es pequeña, con una voz que se suma a la gran mayoría de voces que no solamente en Venezuela, sino en el mundo, país. Venezuela y Colombia somos un solo país, y que estuvo en el sueño de nuestros libertadores, y que estoy seguro que quizás geográficamente no lo podremos ser, pero sí lo vamos a hacer tanto en lo económico, en lo político. El día se vive en Colombia y que no podemos permitir que se ponga en peligro porque Perdóname que yo sé que ya vamos a cerrar, pero tenemos en común nuestros llanos, tenemos en común nuestras montañas en los Santanderes, tenemos en común nuestras Guajiras, son la misma Guajira. Tal vez Bogotá no lo sienta de la misma forma porque Bogotá no es Caracas, y Bogotá no es un puerto como lo es Caracas con La Guaira. Entonces, de pronto la gente no puede ser colombiano porque, como lo dice, somos la misma gente, somos exactamente iguales. Nosotros no tenemos ojos verdes y ustedes azules, no, somos exactamente iguales. Un interés común, señor. Así es. Bueno, Osvaldo, te quería agradecer nuevamente tu tiempo, y estamos pendientes para repetir esto ya en Instagram, en abogado colombiano, influencer también de redes sociales. Y con esto quiero despedir el programa del día de hoy, respuesta institucional que le damos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Así que nos vemos el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Así que... Más de criminalidad, yo no quiero estigmatizar ni más faltado a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad. Por ejemplo, datos de la Policía Nacional que nos diga, mire, el tanto por ciento de los hurtos son cometidos por ciudadanos venezolanos, el tanto por ciento de los hurtos es cometido por... ¿Cuántos han sido cometidos por población migrante venezolana? El dato es 96% por colombianos, por cuanto únicamente el 4% no podría explicar el 96%. En Colombia encontramos que es inferior al 1%, es el 0.08% y no es una criminalidad venezolana. En 2019 fueron capturados un poco más de 11.000, corresponde al 0.62%, es decir, es bastante inferior a menos del 1% en ambos casos, el más del 99% restante. La población